ver una vez más qué nos dice nuestro Señor en su palabra. Vamos a ver el tema Jesucristo es la palabra. Estamos en el mes donde Cristo es la palabra como tema central, el mes de febrero. Entonces vamos a ver qué nos dice nuestro Señor en su palabra, de Él mismo. Para eso vamos a orar. Ahí sentado, vamos a orar. Padre Santo, te pedimos, Señor, en esta mañana que tú, Señor, bendigas tu palabra. Señor, entendemos, Señor, que tú mismo, mi Dios, eres la palabra. Sabemos que tú eres la palabra encarnada. Padre Santo, ayúdanos a entender mucho más de ello, mi Dios, para conocerte más, porque tú eres, Señor, mi Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Bendice, Señor, lo que va a ser expuesta el día de hoy. Que no sea palabra solamente de un pensamiento, de una mente o una interpretación, Señor, sino que tú, Señor, mi Dios, obres en cada letra que se diga, en cada palabra que se mencione, en cada oración, en cada tema. Tú, Señor, mi Dios, estate presente y sea glorificado. Abre nuestros corazones, mi Dios. Abre nuestras mentes para poder conocerte cada día más. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se han repartido calendarios al inicio de este mes. Hay los que no tienen, te podemos dar también. Pero se han repartido calendarios. En cada mes hay un tema. El tema principal es Cristo. Pero en cada mes, Cristo, siempre hay una referencia temática de ello. Hemos dicho que este mes Jesucristo es la palabra. Hay un verso allí en el cual se hace énfasis. ¿Cuál es ese verso en nuestros calendarios? A ver, todos aquellos que han recibido examen, prueba. Ya, la palabra, ¿en qué verso está? ¿Cuál es el verso de este mes? Juan capítulo 1, verso 1. Eso es el versículo que está allí en este mes. Y en el libro de Juan capítulo 1, verso 1, quizás muchos ya los hemos escuchado y lo sabemos inclusive hasta de memoria. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Solamente en este versículo vamos a centrarnos el día de hoy. Vamos a hacer referencia de otros versos, pero en este verso. Entonces, para poder nosotros ir más allá de lo que nos dice la palabra de Dios, hay que entender, el hombre tiene que entender las tres verdades principales. Tres verdades principales bajo una concepción humana, pero son verdades. ¿Cuál es? Que el hombre tiene y conoce a Dios. El hombre debe de conocer a Dios porque Dios es bueno, porque conocer a Dios es bueno para el hombre. La primera verdad. El hombre puede y debe y tiene que conocer a Dios porque Dios es bueno. Segundo, no existe un argumento para que el hombre o no conozca a Dios, porque Dios se revela al hombre a través de tres aspectos. Primero, la creación, el mundo, lo que nos rodea. Miramos a nuestros costados y vemos a nuestros hermanos, guapos, lindos, y decimos, esto es creación de Dios. Es imposible que se haya creado de la nada. Vemos nosotros a nuestros costados, vemos flores, vemos todo esta construcción, este edificio, y no se creó de la nada. Tiene que haber un creador. Entonces, Dios se revela a través de lo que está a nuestro alrededor, nuestra existencia. Pero alguien diría, hermano, ¿y si es un ciego? ¿Y si es alguien que no oye? Pues bien, entonces, segundo aspecto, es el razonamiento. El ser humano, Dios le dio razonamiento, pensamientos, para que a través de él pueda conocer a Dios. Y tercer punto, Dios nos dio para conocer a Dios, al mismo Dios, a su palabra, para conocer a Dios. Entonces, no existe excusa para el ser humano de que nunca conoció a Dios. Y alguien dirá,
Pero ¿y si es ateo? Si es ateo, él decidió en su pensamiento rechazar la existencia de Dios. En su pensamiento. Pero porque él rechaza la existencia de Dios, no significa que Dios no existe. Dios existe. Entonces la segunda verdad es que Dios se revela a nosotros a través de nuestro entorno, a través de lo que observamos, a través de nuestro pensamiento, a través de su palabra. Si usted me visita hoy día y usted dice, voy a ver si Dios existe, basta su pensamiento y su razonamiento para saber que Dios existe. Y la tercera verdad, que es muy penosa, es que conociendo nosotros el medio, la creación de Dios, sabiendo que existe su palabra, las escrituras en estos tiempos, sabiendo y en nuestro pensamiento que Dios existe como tal y no lo queremos aceptar, rechazamos a Dios. Pero como el hombre, como dicen muchos, el hombre necesita creer en algo. Pero el hombre necesita creer en Dios porque Él es Dios. No el hombre, sino Dios. Necesita el hombre siempre buscar esa dependencia de Dios. Por más que el hombre trate de salir de la presencia de Dios, Dios siempre va a estar allí, mirándote diciendo, ay hombre, necio, pecador, yo soy tu Dios. Y el hombre que dice, yo no creo en Dios. Entonces esta tercera verdad es, como no cree en el Dios verdadero, sustituye a un Dios, rechaza al Dios y crea sus propios dioses. Como en los anteriores tiempos, por ejemplo, rechazan a Dios y comienzan a crear los toros, los lagartos, el águila, el gato y todos los animales, como lo vamos a ver más adelante en la Biblia. Y en estos tiempos también el hombre pecaminoso rechaza a Dios. Hermanos míos, si pensamos que solamente porque una secta religiosa tiene ahí sus santos y sus ídolos, y pensamos y asumimos que son los que están idolatrando a dioses que no es Dios, estamos equivocados. Porque aún en templos, llámense evangélicos, aún existen grandes idólatras que no necesitan tener una imagen de yeso para decir que somos idólatras. Entonces, ¿pero qué queremos decir con todo esto? Si estamos en el mes de la palabra, ¿qué tiene que ver esto con la palabra, con la idolatría? Es que tomamos muchas veces, entendiendo estas verdades, a que como existe Dios y el hombre busca a Dios, pero en su corazón pecaminoso rechaza a Dios, busca y realiza y hace ídolos en su propia vida, rechazando a Dios. Y uno de esos ídolos es el conocimiento. El conocimiento. Ahora alguien dirá que el conocimiento es malo. No, vamos a ver. Dios en su palabra nos habla que Él es la palabra. Dios es la palabra escrita. Dios es la palabra revelada. Dios es lo que está escrito. Pero vamos a explicarle un poco más esto. Cuando el hombre no tiene a Dios y conoce y lee las escrituras de tapa a tapa, solamente es conocimiento. Existen institutos de antropología bíblica donde que más del 50% son gnósticos y son ateos. Existe un instituto bíblico que hacen estudios de la Biblia antropológicamente, socialmente, y la gran parte, cerca del 50%, o son ateos o son gnósticos.
Entonces, ¿necesito yo creer en Dios para leer la Biblia? No, porque los hombres buscan el conocimiento. Quieren conocer lo que dice esta Biblia, esta palabra, esta escritura. Pero sin Dios es solamente mero conocimiento humano. Segundo, si no tenemos nosotros a Cristo en nuestra vida, este conocimiento es un conocimiento ciego. Es un conocimiento ciego. ¿Existe? Sí, pero es ciego. ¿Para qué te sirve ese conocimiento si no tienes a Cristo? Para farisear, para querer argumentar en tu apologética que Dios no existe, en el caso de los ateos, en el caso de los gnósticos, para vivir una vida mejor, haciendo lo bueno y lo malo, creando tu propia religión, pero sin conocer a Cristo. Sin conocer a Cristo, la lectura de la palabra de Dios y conocer la Biblia se hace simplemente en conocimiento. Personas que estudian la Biblia, inclusive he tenido compañeros en el doctorado que estudiaban teología y eran ateos. Bueno, se definían ateos. Entonces, era puro conocimiento. El conocimiento también es un ídolo. Ahora, vamos a ver qué dice el Señor en su palabra sobre la idolatría. Los romanos eran un pueblo muy idólatra, entre otros. Muy idólatra. Entonces, vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18, lo que Dios habla acerca de la idolatría. En el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18, dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20 del capítulo 1 de Romanos: porque las cosas invisibles de Él, lo que no se ve de Dios, su eterno poder y su deidad, o sea que Dios es Dios, se hacen claramente visibles, se puede observar desde la creación del mundo. Desde que el hombre fue creado, desde que este mundo fue creado, se puede evidenciar claramente su deidad y su poder, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa para poder conocer y entender a Dios. El verso 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus, primera palabra, razonamiento. Y después de su razonamiento, llega acá, al sentimiento: se hicieron necios. O sea, y su necio corazón fue entenebrecido. Porque profesando ser sabios, el conocimiento, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible, se dirige a los romanos, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, aquí ya está el punto. ¿Cuál era la razón de que este pueblo era idólatra? Es que lo conocían a Dios, pero ¿qué es lo que pasaba? Aún ni lo que estaba allí claramente, sus verdades, lo que dice ahí, las cosas visibles de Dios, la creación de Dios, están hechos para que entienda el hombre que existe un solo Dios. Y comenzaron a conocer
Hasta la actualidad nosotros tenemos muchos aspectos científicos de respuesta de mejora basada en ese conocimiento desde aquellos tiempos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos asumieron que ese conocimiento les hace sabio, pero en realidad, ¿qué le hizo? Necio. Profesando ser sabio, se hicieron necios. Traigámonos a nuestros tiempos. Aún en los templos locales podemos nosotros, y puede haber cristianos que lean la Biblia y conozcan la Biblia tan teológicamente, pero solamente puede ser conocimiento. ¿Y saben cuál es el problema? Profesando ser sabios, se hacen necios. Hermano, pero yo sí creo en Dios. Vamos a otra cosa entonces. Muchas veces la vida del cristiano no refleja a Cristo, aún conociendo a Cristo. ¿Cómo es eso? A ver, sabemos que en Cristo tenemos una nueva vida. Sabemos que teniendo a Cristo todo renueva, se renace. Porque Cristo vino a sacar, nosotros morimos como hombres y Cristo vive en nosotros. Pero el punto es que puede haber una vida religiosa y solamente basada en el conocimiento. Y asumimos y queremos leer y conocer más de Cristo en la Biblia para conocimiento solamente. Y eso se vuelve en nuestro ídolo. El conocimiento como parte de nuestro ídolo. Conocer fariseicamente. Los fariseos eran estudiosos de la ley. Si nosotros vamos a hacer un juego, traemos a un fariseo de los tiempos de Jesús y los ponemos acá, hermanos, él nos enseñaría sobre la Biblia, nos argumentaría sobre la Biblia, nos demostraría sobre la Biblia el método científico, el método literario, poemático y todos los esquemas científicos que se pueda ver en las universidades, en los institutos, en los seminarios, en la iglesia. Ese fariseo va a explicarlo porque tiene el conocimiento, pero puede estar tan lejos de Dios, tan lejos de Cristo, porque solo es conocimiento. Y muchas veces el pueblo cristiano ha caído en ese aspecto, conocimiento. Ahora, desvincular a Cristo con el conocimiento es pecado. Desvincular el conocimiento de Cristo es idolatría. Y eso lo vamos a ver en el verso de este mes. El verso de este mes es Juan 1:1. En el principio me fui a Génesis. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Pero ¿qué significa en el principio? Vamos a ver cómo la persona con conocimiento ha desvinculado a Cristo de su palabra. Empezando en Juan 1:1, dice en el principio. ¿Qué diferente sería si fuera al principio? ¿Sabe usted la diferencia en que ese verso diga en el principio o que diga al principio? Al decir en el principio, que significa que es implícito, significa que en el principio significa que Jesucristo es el principio. Si dijera al principio, entonces tuviéramos dos aspectos, que Jesucristo es uno y el principio es otra condición, es otra situación. Pero aquí dice en el principio, es como quien decir Jesucristo es el principio
O sea, no necesitas un inicio porque Jesucristo ya es el inicio. El principio significa que Cristo mismo es ese principio. Porque Cristo es el alfa y el omega. Porque Cristo es el inicio y el fin. Porque Cristo es el Aleph y es la última palabra, que es el Tau en hebreo. Entonces, lo que está diciendo en el principio, gramaticalmente, lo que está diciendo es que yo estoy implícito en ese principio. Pero si en la palabra dijera al principio, entonces Jesucristo estuviera en los tiempos. Serían dos cosas separadas. El principio, el tiempo uno, y en ese tiempo está Jesucristo. Son dos cosas separadas. No dice eso. Dice en el principio. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es el principio. Él es el tiempo. Él es el tiempo. Él no se separa o sea, el tiempo es otra cosa y Jesucristo es otra cosa. No, sino lo que dice: yo soy el principio, yo soy el alfa, yo soy el inicio. Por eso dice en el principio. Lo que quiere decir entonces que cuando nosotros hablamos, leemos la palabra de Dios, dice: en el principio era el verbo. ¿Qué significa? Que en ese inicio Dios era la palabra. Vamos a ver. Vamos al libro de Eclesiastés para poder entender un poco más ello. Vamos al libro de Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés 1:12. Eclesiastés capítulo 1, verso 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Habla David. Salomón, perdón. Eclesiastés 1:13. Y di mi corazón a inquirir, a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo Dios dio a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón en conocer la sabiduría y también entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Ahora usted dirá: pero la palabra de Dios dice que debemos de ser sabios. Pero aquí el predicador Salomón dice que en el verso 18: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade el dolor. Y alguien dirá: pero si en la palabra dice que debemos ser sabios, entonces acá hay un contraste. ¿Hay una contradicción? No. Por lo que acá el predicador está hablando en Eclesiastés, se está refiriendo al hombre con conocimiento, sabio en el entendimiento de las cosas. Dicen los escritos que no existía mayor hombre sabio que Salomón a través de todos los tiempos. Entonces la pregunta es: ¿por qué entonces en estos tiempos aún el pueblo cristiano cae en lo que dice acá la palabra? ¿Por qué aún el pueblo cristiano, aún leyendo su palabra, aún meditando en ella, algunas veces encuentra dolor y no vive en paz? ¿Por qué las cosas no están yendo bien? Y no estoy hablando de prosperidad, por si acaso. ¿Saben por qué?
Porque han separado el conocimiento de la palabra con Cristo. Porque han separado, asumiendo que la palabra es otro aspecto y Cristo es otro aspecto. Y no lo han vinculado juntos. Como en el primer ejemplo, en el principio, Dios es el inicio, Dios es el que empieza. Y no son dos cosas diferentes. ¿Por qué muchos teniendo una gran Biblia, teniendo gran conocimiento a los hombres, y ante los ojos de los hombres puede ser sabiduría, aún se nota que necesitan que Cristo refleje su vida? ¿Por qué muchos, aún teniendo una Biblia Scofield, una Riley, una Biblia Thompson, una MacArthur, teniendo todo ello, una Reina Valera 60, una 79, una versión 2020, ¿por qué aún ello, su vida no refleja a Cristo? Ahora, una cosa es lo que usted está asumiendo. Porque si cada uno nos hiciéramos nuestro examen y les entregamos a cada uno nuestro examen, ¿cuánto nos pusiéramos? ¿20 o 00? ¿O 10? Siendo reflexivo, ya 18, por si acaso. No soy perfecto, hermano, 18 dice. Cuando nos examinamos a nosotros mismos, si nosotros no somos honestos a la luz de la palabra de Dios, hermanos míos, nuestra percepción va a ser quizás muy positiva. Cuando nosotros vemos acerca de que cuán dulce es usted, cuánto refleja usted, usted tiene que medirse conforme lo que está a su alrededor. Conozco hermanos que dicen: hermano, yo tengo a Cristo en mi vida por aquí, pero nadie quisiera estar con esa hermana o esa hermana, porque tiene un carácter bien fuerte, porque sus palabras a veces son muy toscas. ¿Saben por qué? Porque aún no hubo una regeneración en su vida. Porque aún puede conocer a Cristo, pero necesita crecer en Cristo. Y tiene una Biblia y puede haber llevado el discipulado, pero necesitas crecer en Cristo para reflejar a Cristo. Y así tengas varias versiones de la Biblia en mi biblioteca. Si Cristo no transforma tu vida, hermanos, eso es conocimiento. Y estás haciendo que el conocimiento sea tu ídolo. Muchas personas, inclusive, tienen hasta soledad en su vida. Viven tristes, desdichados, porque solamente es conocimiento. Porque están separando palabra de Dios con Dios. Porque separan a Dios de lo que dice la Escritura. Porque están creando una idea de Jesucristo basado en un conocimiento. Rompen una verdad de la Trinidad. La verdad de la Trinidad es que Cristo es uno solo: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y sabemos que la palabra es Cristo, entonces su palabra es Dios. Pero cuando separamos ese conocimiento de la palabra y Cristo por un lado, lo que estamos haciendo es separar la Trinidad en tres dioses y nos convertimos en politeístas. Un ejemplo. La primera Biblia que se imprimió tenía una imagen. ¿Saben cuál era la imagen? Era un oso tratando de buscar un panal de miel. ¿Saben por qué? Porque hacía alegoría a la dulzura que hay en su palabra. Pero ¿saben? La Biblia la palabra de Dios es dulce. Si usted con una persona que es religiosa y le habla sobre la palabra, te va a decir: ¡ay, qué bonito!
Y si usted se encuentra sentimentalmente, emocionalmente, pues en condiciones de leer la palabra, usted puede tener hasta lágrimas en los ojos, que no está mal, pero puede estar tan lejos de Cristo, porque solamente está basado en su escritura y separando la palabra en Cristo. Ahora vamos a unir palabra de Cristo y Cristo. Muchos asumimos y pensamos de esta manera: Dios se fue y nos dejó, ¿qué cosa? Bien, es un error, hermanos. Dios no se fue. Dios está ¿en dónde? En su palabra. Él está aquí. Cuando usted lee allí en la palabra de Dios, lee Salmo 119, por ejemplo, por decir, usted se va a dar cuenta que esa lectura es el mismo Dios. No estoy diciendo físicamente, no estoy diciendo de este material, de este papel, sino del contenido. Es porque es Dios, no es separado. Dios no nos dejó su palabra para conocerle a Él, sino que Dios es la palabra. Dios está presente porque Él es la palabra. Y cuando separamos ello, Señor, voy a tomar la palabra para conocerte, lo que estamos haciendo es separar a Dios de la palabra. Y creamos un Dios. ¿Cuál es ese Dios? La palabra, el conocimiento, la lectura, la escritura. Esto es mi Dios. Cambiamos esa deidad de Dios que es la palabra. Por eso dice: en el principio era el verbo. ¿Quién era ese verbo? El verbo era Dios y era con Dios. ¿Vemos? Entonces, en el original griego, Juan presenta a Cristo como Hijo de Dios. Y ahí dice, la palabra verbo se traduce en el griego como logos. ¿Y qué cosa es logo? Palabra. ¿Y por qué en la traducción le pusieron verbo? Y como escucharon por ahí, que Jesucristo no es verbo, es sustantivo. Tonterías. ¿Por qué no entienden el sentido de por qué fue verbo? Porque en la traducción el verbo denota una acción. El primer verso de la Biblia, Génesis 1:1. En el principio, ¿quién era el principio? Dios. En el principio, Dios mismo, porque eso dice, en el principio, creó. ¿Quién creó? Dios. O sea, en esos tiempos que es Dios, Dios mismo creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis 1:10. Y dijo Dios, ¿qué utilizó? Su palabra. ¿Y quién es la palabra? Dios. Y si nosotros vemos allí la palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vemos que Dios, cuando Dios hace algo, crea, lo hace a través de su palabra. Entonces Dios mismo hace algo a través de su palabra. Dios no creó, como dicen, como se ve en los dibujos, agarró y comenzó con sus manos a hacer el mundo. Eso es herético. Dios dijo, creó el mundo. Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, nace Elber, se crea Elber. Y ¡pum!, se unieron los dos, el espermatozoide con el óvulo. Dios creó con su palabra. Cuando hizo Adán y Eva y dijo, y tomó Dios la costilla, eso significa figurativo. No es que Dios agarró la costilla, no. Él solamente dijo, hágase de esta manera, inmediatamente, por una cuestión, saqueó y ¡pum!, se formó. No es que Dios agarró, como cirujano le vemos ahí a Dios con su mascarilla, con su tiquete, su bisturí, sacando la cosa. Eso no, eso es fantasioso y hasta herético. Solamente basta su palabra para que Dios haga. Eso significa una acción, la acción. Por eso es que cuando en la traducción dice el verbo,
Es porque esa palabra denota una acción. No voy a hablar ahorita sobre gramática, pero eso es lo que nos quiere decir allí. Por eso es que Dios pone en su palabra, en el principio era el verbo, porque el verbo es lo visible, la acción, lo que nosotros tocamos, la acción visible de Dios, la palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Y quién es la imagen visible de Dios? ¿Quién es la imagen visible de Dios? Si queremos ver a Dios, ¿a través de quién lo vemos? ¿A través de quién lo vemos? De Cristo. De Cristo. Si yo quiero conocer a Dios, tengo que conocer a Cristo. Y Él es la palabra. Él es la imagen visible. Si Dios hizo milagros en un hombre cuando estuvo aquí en la tierra, es porque la imagen visible de Dios, Jesucristo, hizo esa acción solo con su palabra, porque era Dios. Ahora, y vemos, dice la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lea usted bien y observe allí un pequeño detalle en el Génesis 1:1. Verbo está con B chica o BV, en mayúscula o en minúscula. Está en mayúscula porque personifica. Y todo lo que tiene propiedad, persona, se escribe con mayúscula. Entonces, ¿quién es ese verbo? Jesucristo. Sí, hermano, eso lo sabía, correcto. Pero entonces, cuando lees la palabra, tienes que considerar lo que estás leyendo es el mismo Cristo lo que estás leyendo, y no solamente es conocimiento. Pero si no tienes a Cristo en tu vida, solamente será lectura, información, y vas a decir, aquí hay mucha contradicción. Mira, aquí yo puedo ver diferentes aspectos, porque no estás conociendo. Y puedo sacar más de 50 aspectos que solamente con la palabra en esta escritura, puntos que aquel que no tiene a Cristo puede decir que existe contradicción. Solamente un ejemplo. En Marcos y en Mateo, cuando habla de bordón, tienes que ir sin bordón, sin alforjas y sandalias. En el libro de Marcos dice, solamente lleva tu bordón, pero en todos los demás dice, ni siquiera bordón, sin bordón. Y dice, hay una contradicción en la Biblia, porque en el Evangelio dice sin bordón y en el otro dice con bordón. Entonces hay una contradicción. Pero como no tienes a Cristo, no conoces todo el contexto, entonces te parece allí solamente un conocimiento contradictorio. ¿Sabes por qué? Porque aún no está Cristo en tu vida. Y tienes que conocer más, hablar más, conocer, buscar. ¿Sabes por qué? Porque es Cristo quien está allí. Entonces, la palabra es Dios, no es aparte. Cuando yo leo la palabra de Dios, es una comunión directa con Dios. No leo para conocer solamente a Dios, porque yo ya conozco a Dios. Cuando usted hace su devocional, lo que está haciendo es una conexión directa con Dios. Y muchas veces el momento más de mayor idolatría, muchas veces para el cristiano, es agarrar la palabra de Dios, comenzar a leer y decir, ¿qué le dice Dios a mi corazón? Y leo y digo, muy bien, esto es para conocer a Dios. Y como es palabra, separamos de lo que es de Dios, muchas veces nuestra vida cae en desobediencia. ¿Saben por qué? Porque separamos lo que está escrito acá con lo que es Dios. Asumimos que para conocer a Dios yo tengo que tener un conocimiento de la Biblia, mas no soy consciente que cuando leo la palabra de Dios, cuando tomo su palabra, es el mismo Dios que está encarnado en su palabra.
¿Me entendió? Si usted lee la palabra, usted no está leyendo solamente escritura. Usted no solamente está leyendo lo que Dios dijo, sino más que eso. Usted está teniendo una relación íntima con Dios. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo lee su palabra? Empezando, lee su palabra. Existen cristianos y existimos, me incluyo, que a veces pasamos momentos donde que dejamos por temporadas de leer la palabra de Dios. Y piense esto, hermano. ¿Cómo está su vida en estos momentos? ¿Está teniendo usted una relación con Dios? Antes que me case, estábamos de novios con mi esposa y contrariamos sobre un punto y no nos sentíamos bien. No nos sentíamos bien, o sea, estábamos con argumentos y excusas. Entonces, y después de esa conversación, no creo que era discusión, era una conversación. Dijimos a la final, Elizabeth, yo a ella, y él me dice, Elber, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás leyendo la palabra? Lo que estaba diciendo, o sea, ¿estás teniendo a Dios en tu vida? Estas semanas no. Entonces, ahí está la respuesta, pues. Cuando nuestra vida muchas veces es fluctuante, es porque hemos dejado a Dios. Y si usted no está leyendo su palabra, no es que está dejando de leer la palabra de Dios, sino que está dejando al mismo Dios, al mismo Jesucristo a un lado. Y el hombre, hermanos, no puede vivir sin Cristo. No puede vivir sin Cristo, al menos el hombre que tiene a Cristo. Decía una vez un pastor, hermanos, si tú verdaderamente tienes a Cristo, podrás tener tu declive, podrás inclusive caer en el mundo, pero si verdaderamente tienes a Cristo, el Espíritu Santo te va a agarrar de donde estás y de las orejas te va a decir, figurativamente, ven a Cristo porque tú eres mi hijo. Y una de las evidencias que tienes a Cristo es que estás leyendo su palabra porque eres de Cristo. Pero si separas, para terminar y concluyo, si separas leer la palabra de Dios y tu vida no refleja a Cristo, no hay esa relación, la comunión de los santos, solamente es meramente deportivo, solamente es conocimiento y te puedes volver un gran fariseo del año 2023. Tengamos a Cristo en nuestras vidas, leamos su palabra, porque Él es la palabra. Vamos a orar, puesto de pie. Padre Santo, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias mi Dios, porque tú eres grande y maravilloso. Padre, qué gran verdad mi Dios. Nos descuadraste, mi Dios, el pensamiento del hombre, personalmente a mí, Señor, mi Dios. Perdónanos si es que hemos tenido una óptica diferente de pensar que tu palabra nos lleva, separando, Señor, que tú eres la palabra encarnada. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Pero la única evidencia para nosotros mismos y no para el mundo, Señor, no necesita hacerlo, que yo estoy en comunión contigo, es porque yo estoy leyendo tu palabra.
Porque esa palabra no solamente es conocimiento, sino que tú eres esa palabra. Si eso me trae paz, mi Dios, es porque tú estás allí. Y si eso no me trae paz y me aflige, como dice Salomón, mi Dios, entonces quizás yo soy quien deba de reformular mi vida. Quizás me he alejado, quizás no te tenga. Ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos. No vaya a ser, Señor, que salgamos reprobados. Tráenos, Señor, a ti. Te lo pedimos, Padre, porque tú eres nuestro Padre. No necesito, mi Dios, estar en la discoteca, borracho, andando en cosas ilícitas. Solamente mi frialdad es tan igual como aquel hombre que está debajo del puente drogándose. Pero hay una diferencia. Si tú eres mi Padre, yo, Señor, quiero estar contigo y me arrepiento de todo ello. Y si no te tengo, hoy es el momento para conocerte. Y si no estoy seguro, hoy afirma una sola vez, porque Cristo murió una sola vez en la cruz. Amigo, mi hermano, estamos en tiempos donde que podemos nosotros tener la libertad de decidir si queremos venir a Cristo. Estamos en tiempos donde que usted tiene la libertad de decir: quiero servir a Cristo, perdóname, Señor. Estamos en tiempos de poder reformular nuestra vida, nuestro nuevo empezar. Aproveche esa oportunidad. No vaya a ser que sea demasiado tarde y luego diga: ay, Señor, cómo quisiera retroceder los tiempos. Pero mi Dios, sabemos que eso no puede darse. Padre Santo, gracias te damos, mi Dios. A ti sea la gloria y la honra. Gracias, Señor, mi Dios, por darnos la dulzura de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.